Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a seguir con las exposiciones. El día de hoy tenemos una charla bastante importante a cargo de nuestro entrenador Ricardo Ramos, doctor del INPA en matemáticas, y que el día de hoy pues nos va a hablar un poco sobre el principio de Casillas. Bueno, ya muchos de nuestros viewers lo conocen. Para los que no, él ha sido un ex olímpico peruano que trajo medallas de la IMO, por ejemplo, dos medallas de la IMO, medallas en diferentes olimpiadas, representando muy bien al país, y bueno, luego hizo su maestría en el IMCA, su carrera de matemáticas en San Marco y el doctorado en el IMPA, y está hoy día con nosotros con este tema tan apasionante que es el principio de Casillas. Bueno, Jesús, ahí te los dejo para que puedas continuar con la charla. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Gracias a que me presentó Miguel, ya saben que me llamo Ricardo Ramos. Eh, y me gustaba, o sea, a mí desde joven fue una de las primeras técnicas que yo aprendí, que fue el principio de Casillas. Y fue curioso porque lo aprendí antes que inducción. Hoy en día, cuando ya estoy más o menos empezando a entender cómo se debería quizás aprender o empezar a estudiar un curso como combinatoria, me parece que es un poco más sencillo entender un método como inducción que el principio de Casillas. Sin embargo, yo lo aprendí al revés, quizás porque no fue un programa establecido, sino más bien fue una cosa una curiosidad, una técnica que fui viendo con mis profesores. Y fue una necesidad que tuve, bueno, primero por mi participación en la Olimpiada Nacional, del año 2007 más o menos, cuando era yo muy niño. Eh, y claro, uno lo conoce quizás con otro nombre, un nombre más curioso que es el de principio de Palomar, eh, por esta historia clásica, ¿no? Tenemos una serie de palomas que se quieren posar en algunas casas, y hay 7 palomas, y hay 6 casas, y hay por lo menos una casa que tiene a dos de esas palomas. Entonces, el problema es bastante clásico y más o menos cuando uno lo trata de pensar, lo piensa como un problema bueno, imaginemos que queremos repartir algo. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que queremos repartir 3 regalos y queremos hacerlo de manera justa para 2 personas. Entonces, cuando uno lo piensa un poco, dice, bueno, esencialmente son 2 casos los que tenemos que estudiar. Uno en el que a uno le tocan todos los regalos y eso claramente no es justo. Eso no es equitativo, ¿no? A uno le va a tocar todo y a otro no le va a tocar nada. Pero si tratamos de balancearlo, si tratamos de tener algo un poco más acorde con lo que uno pensaría, de todas maneras, quizás ahora no están tan desequilibrados, pero sigue sin estar equilibrado. Entonces, el principio de Casillas parte con esta idea de, bueno, queremos que queremos distribuir a todos lo mismo, un promedio. Sin embargo, como hay un cachito más, como hay un poco más, ese poco más se lo tenemos que dar a alguien. Lo tiene que recibir alguno de estas 2 personas. Entonces, ¿cómo sería el enunciado general? Muy bien, entonces lo que queremos hacer es colocar n objetos en m cajas y lo que nos va a interesar es el caso en el que n es mayor que m. Quizás para quien ya conoce un poco más de cómo se podría matematizar esta frase, es esencialmente qué pasaría si yo tengo una función de un conjunto con n elementos para un conjunto con m elementos, y la pregunta es si esa función es inyectiva o no. Y lo que dice el principio de Casillas, o principio de Palomar, como le quieran llamar, es que no. Y de hecho, no se puede, ¿no? No se puede colocar los objetos en las m cajas a menos que nos sobren objetos. Vamos a demostrar este enunciado haciendo un caso general de él. Y bueno, como no queremos que nos sobren los objetos, no los vamos a dejar fuera de las cajas. Bueno, eso quiere decir que eventualmente una caja va a tener 2 o más objetos. ¿Ok? Entonces el enunciado general que vamos a probar
es que si tenemos n por m más 1 objetos que queremos colocar en m cajas, entonces va a existir una caja que tenga n más 1 objetos. ¿Cómo vamos a proceder a resolver este pequeño teorema? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Muy bien, partamos tomando las cajas, la caja 1, la caja 2, así hasta la caja M, ¿no? Porque tenemos M cajas. Y bueno, si no ocurre, ¿no? Si no ocurre lo que dice el teorema, eso quiere decir que cada caja tendría a lo más n objetos. Entonces, si suponemos lo contrario, eh, entonces el número de objetos en cada caja, vamos a poner en la caja I, va a ser menor o igual que n. Eso quiere decir que si nosotros sumamos el número total de objetos, entonces va a ser el número de objetos en la caja 1, más el número de objetos en la caja 2, así hasta la última caja, vamos a obtener que esta cantidad total de objetos tiene que ser menor o igual que m por n. Lo que contradice la hipótesis inicial que la cantidad total de objetos es m por n más 1. Y de hecho, si nos ponemos a pensar un poco, uno podría cambiar el enunciado diciendo, bueno, si hay al menos m por n más 1 objetos, entonces existe al menos una caja con al menos n más 1 objetos. Otra vez, este enunciado creo que a veces puede ser un poco confuso porque siempre se utilizan las palabras al menos, por lo menos, a lo más, ¿no? Esa frase quizá a la que no estamos muy acostumbrados. Sin embargo, quiero que noten que lo que estamos al final del día resolviendo es si queremos si queremos ver cuántos objetos tiene una caja en promedio, ¿no? Va a ser más o menos m por n más 1 entre m, ¿no? Pero esta cantidad es mayor que n. Entonces, alguno debe tener por lo menos n más un objeto. Para que tener la idea mental de lo que está pasando. Ok, de nuevo, yo sé que algunos de ustedes quizá ya conocen un poco más de matemática y esencialmente la pregunta es si x tiene cardinal mayor o igual que m por n más 1 y y tiene cardinal m. Entonces, cualquier función que nosotros establezcamos entre x y y va a poseer un elemento, el conjunto y, de tal manera que el número de primágenes que tiene este elemento y es mayor o igual que n más 1. Pero claro, esta proposición que yo le estoy dando ya no tiene, quizás para una persona que tiene un pensamiento más abstracto. Sin embargo, claro, esa debería ser la forma correcta al momento de escribir una solución, ¿no? Ya en un nivel un poco más avanzado. Ahora, pero la pregunta que uno podría hacer es cómo lo vamos a empezar a utilizar. Entonces, vamos a ver un problema que es de la Olimpiada ONEM, de la fase final, del nivel 2. ¿Ok? Este problema dice lo siguiente. En Duendelandia, los duendes o son veraces o son mentirosos. Nos dicen que un duende veraz siempre dice la verdad y un duende mentiroso siempre miente. Bueno, en cierta ocasión va a haber 10 duendes colocados en una ronda, ¿no? Colocados en círculo. Y cuando están colocados en círculos, cada duende tiene un vecino, ¿no? Uno que está a la derecha y uno que está a la izquierda. Y lo que dice la proposición es que todos los duendes dijeron, ninguno de mis vecinos es veraz. Y lo que pregunta el ejercicio es cuál es la mayor cantidad de duendes mentirosos. ¿Ok? Es el enunciado. Espero que haya quedado claro. Si no, bueno, me van pasando la voz en el chat. ¿Ok?
Entonces, cuando uno quiere empezar a resolver este ejercicio, uno puede empezar a decir, bueno, voy a colocar mis duendes, verás mentiroso, verás mentiroso, verás mentiroso, ¿no? Ahora, algo que uno puede notar es que si va empezando a jugar con los ejemplos, uno puede colocar lo siguiente: los puntos azules van a ser los duendes que dicen la verdad y los puntos rojos van a ser los duendes que mienten. Entonces, ¿cómo hemos empezado a jugar? Eh, Estamos colocando en una circunferencia, colocando un duende que dice la verdad. Y bueno, como él dice la verdad, tiene que tener dos vecinos que mienten, ¿no? Porque todos los duendes dijeron, todos mis vecinos mienten. Entonces yo puedo colocar un duende más que miente. Aquí también puedo colocar un duende más que miente, porque recuerden que estamos buscando la mayor cantidad de duendes que mienten. Entonces, mientras más duendes que mienten coloque, bueno, intuitivamente voy a colocar duendes que mientan consecutivamente. Pero aquí no puedo colocar un duende que mienta otra vez, porque si no, este duende estaría diciendo la verdad. Eso quiere decir que aquí tengo que colocar un duende que diga la verdad. Similarmente, aquí tengo que colocar un duende que diga la verdad. Ahora, como ellos dicen la verdad, tienen que tener vecinos que mientan. Y por último, notemos que en este espacio no podemos colocar un duende que mienta, porque si no, este duende estaría diciendo la verdad, dado que tiene dos vecinos que están mintiendo. Entonces, el diseño final que nos va a quedar va a ser duende que dice la verdad, duende que miente, duende que miente, duende que dice la verdad, verdad, miente, verdad, miente y miente. Entonces ese es un diseño que más o menos se está acomodando. Vemos que están los 10 duendes, pero claro, este diseño que he conseguido no significa que 6 sea la cantidad máxima. Porque bien podría existir un ejemplo diferente a lo que yo me he imaginado y que de todas maneras me dé que haya 7 duendes que mienten. Entonces, aunque nosotros hayamos encontrado este ejemplo, nada nos indica que la máxima cantidad sea 6, sino que es un ejemplo que mal que bien hemos ido encontrando. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos demostrar que 6 es la cantidad máxima? Dado que si ustedes van tanteando, se van a dar cuenta que 7 o más duendes no pueden aparecer. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo primero que queremos notar, o sea, lo primero que le voy a decir que es verdad, es que no todos los duendes pueden mentir, ¿no? Porque si todos los duendes mienten, ya vimos que van a existir 3 consecutivos, ¿no? 3 consecutivos que mientan, y eso no puede pasar, pues, ¿no? No pueden estar los 3 duendes que mientan, porque si no, el duende que está al medio estaría diciendo la verdad. Eso quiere decir que eso quiere decir que yo puedo marcar un duende que dice la verdad y voy a marcar 3 zonas. 3 zonas que están en estas elipses verdes. ¿Ok? Donde ahora estoy diciendo 3 duendes, 3 duendes, 3 duendes. Y quiero que noten también que queremos colocar 7 duendes en estas 3 zonas. Entonces tenemos 7 duendes, que curiosamente es 2 por 3 más 1, y tenemos 3 zonas, que son las zonas que están en verde, donde vamos a acomodar a nuestros 7 duendes que mienten. Bueno, que pueden ser 7 o más, ¿no? Pueden ser 7, 8 o 9 incluso. Entonces, si tenemos al menos 7 duendes que mienten y tenemos exactamente 3 espacios, eso quiere decir que si nosotros utilizamos el principio de casillas que hemos demostrado 2 páginas atrás, va a existir un espacio que contiene al menos 3 duendes, ¿no? Porque estamos viendo que en este caso el valor de n es igual a 3, a 2, el valor de m es igual a 3, y lo que nosotros tenemos es que va a existir un espacio que tenga por lo menos n más 1, que es igual a 2 más 1, que es 3. Pero, ¿eso qué significa? Significa que vamos a tener 3 duendes mentirosos
en esta zona que está de verde, vamos a suponer. O pueden haber 3 acá o 3 acá. No importa. Pero lo que sí importa es que si hay 3 duendes mentirosos en este espacio, vamos a decir, en este espacio 1, eso quiere decir que tenemos mentiroso, mentiroso, mentiroso. Y vemos que esta configuración no puede aparecer. ¿Por qué? Porque este duende que está aquí al medio estaría diciendo la verdad, cosa que contradice la hipótesis del problema. Finalmente, estamos notando que no puede haber más de 7 duendes o más. Y por lo tanto, el ejemplo que hemos conseguido, si bien no es el único, es un ejemplo en el que hemos obtenido la mayor cantidad de duendes, ¿no? Aquí vemos que la máxima cantidad sería 6, porque con 7 o más ya no se puede. Entonces, espero que haya quedado claro. Ya saben, cualquier cosa me pueden ir pasando la voz. Pero claro, uno podría preguntarse, ¿no? Uno podría preguntarse en qué casos o qué tipo de problemas es necesario utilizar el principio de casillas. Y aquí sí creo que debería dar algunos consejos, ¿no? Casi siempre son problemas de existencia. No necesariamente van a tener que demostrar, o mejor dicho, no necesariamente tienen que dar el ejemplo explícito, ¿no? Porque el principio de casillas solamente les dice que existen n+1 elementos que cumplen cierta propiedad. Entonces, casi siempre se basan en los problemas que uno quizás no puede atacar por inducción, porque a veces inducción les da el ejemplo explícito, sino que más bien van a tratar de recurrir a cosas del tipo existencia, ¿no? Que quieren demostrar que existen algunos números o algunos elementos que cumplen cierta condición, como quizás podemos notar en este tipo de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el problema de la Cono Sur del año pasado, que si no me equivoco fue el problema 2, aquí está la frase que nos va a dar la guía, que el principio de casillas es bastante útil para utilizar, ¿no? ¿Dónde está la frase? Es, demuestre que siempre es posible escoger. O, en este otro problema, entonces hay al menos 2 cuya suma sea un número primo. Entonces, cuando ustedes quieran demostrar existencia de cosas, una herramienta bastante útil va a ser el principio de casillas. ¿Cuándo más podrían utilizar el principio de casillas? Ustedes lo van a poder intuir también cuando vean este tipo de cantidades. Si ustedes se dan cuenta, aquí está 2n y n+1 y quieren a 2 elementos que cumplan tal cosa. Si se fijan, 2n entre n nos va a dar 2, ¿no? Y nosotros queremos 2 elementos que cumplan tal cosa. Eso quiere decir que si dividimos a este conjunto en grupos de 2, vamos a querer demostrar que podemos escoger 2 elementos de ese grupo de 2. O por ejemplo, aquí también vemos 2021 y 1010. Si nosotros nos fijamos, 2021 es 1010 por 2 más 1. Es la misma situación que hemos mostrado para el caso de casillas general. Entonces, siempre esas van a ser las guías para más o menos tener idea, ¿no? Entonces, va a ser cuando aparezcan cantidades de la forma, m por n más 1 y m. Esas van a ser las guías para tratar de utilizar el principio de casillas, ¿no? Ve, encontrar cantidades de esa forma, ¿no? Tratar de dar la forma, esa forma explícita, va a tratar de ser una guía, ¿no? De ver de cómo utilizar ese teorema o no. Ahora, claro, uno podría decir, ok, yo quiero aplicarlo en ambos problemas. Me gustaría utilizar directamente el principio de casillas para este tipo de problemas que estoy diciendo que me pueden ser útiles o no. En algunos casos va a ser directo. Sin embargo, en otros, tratar de utilizarlo no va a ser tan directo. Por ejemplo, ¿qué es lo que buscaríamos en este problema de la Cono Sur? Lo que buscaríamos es tratar de encontrar un test o quizás de tener una sugerencia de tal manera que esta expresión no sea un cuadrado perfecto. Más o menos quienes conocen un poco de teoría en números
saben que los números que no son cuadrados perfectos cumplen cierta propiedad. Muchos de ellos, un buen test para saber si un número no es cuadrado perfecto es ver si es múltiplo de 4 más 2, ¿no? Si fuera múltiplo de 4 más 2, entonces no puede ser un cuadrado perfecto, o también si es múltiplo de 4 más 3, ¿no? En ese tipo de casos, sabemos que un número no va a ser un cuadrado perfecto y nos gustaría tratar de demostrar que, por ejemplo, existen tres enteros de tal manera que esta expresión es múltiplo de 4 más 2 o múltiplo de 4 más 3. ¿Y por qué recurrir a múltiplo de 4 en este ejercicio en específico? Porque si nos fijamos, aquí aparece el número 4. Entonces deberíamos decir, ya, de alguna manera quiero garantizar que b al cuadrado menos 4ac es realmente un número que sea múltiplo de 4 más 2 o múltiplo de 4 más 3. Entonces, en este problema, digamos, si A, B y C, por ejemplo, fuesen impares, ¿no? En este problema, si A, B y C fuesen impares, de tal manera que B es el menor, B es menor igual que A y que C, entonces la expresión B al cuadrado menos 4 veces AC va a ser una cantidad negativa, ¿no? Va a ser una cantidad menor que 0. Eso quiere decir que el valor absoluto de esta cantidad termina siendo 4 veces AC menos B al cuadrado. ¿Ok? Porque aquí partimos con enteros positivos diferentes. Entonces, sabemos que esta parte de aquí, 4 veces AC, va a ser múltiplo de 4. Pero esta parte de aquí, como B es un número impar, B al cuadrado va a ser múltiplo de 4 más 1. Eso quiere decir que menos b al cuadrado va a ser múltiplo de 4 más 3, y por lo tanto esta cantidad va a ser múltiplo de 4 más 3. Cosa que sí nos garantizaría que esa expresión no es un cuadrado perfecto. ¿Ok? Entonces, claro, nosotros podemos decir, no, pero puede ser que todos los números sean pares. Sí, podría pasar. O puede ser que todos los números sean múltiplos de 4. También podría pasar. Estamos solamente resolviendo un caso muy particular en el que existen tres números de tal manera que ellos sean impares. Entonces, como queremos jugar con esta parte impar del número, lo que nos conviene es estudiar esta frase que también nos está ayudando, que dice que los enteros son diferentes y no son divisibles por 2 a la 1010. Eso quiere decir que podemos tomar lo siguiente. Vamos a considerar ahora las cajas siendo cosas que nos van a decir cuando un número es o no divisible por 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, hasta 2 a la 1010. Perdón, 1009. Porque sabemos que los números no pueden ser múltiplos de 2 a la 1010. Ahora, ¿por qué construir estas cajas o por qué me interesa? Nosotros hemos resuelto el caso en el que A, B y C son impares, pero uno podría preguntarse qué pasaría si ellos son pares, qué pasaría si los tres al mismo tiempo son pares. Entonces, si A fuera de la forma 2M, si B fuese de la forma 2N y si C fuese de la forma 2P, donde M, N y P son impares, vemos que la misma solución puede ser aplicada. ¿Por qué? Porque la expresión b al cuadrado, valor absoluto de b al cuadrado menos 4 veces ac, termina siendo 4 veces n al cuadrado menos 4 veces m por p. Lo único que estamos haciendo, ¿no?, es tomar esta expresión y multiplicarla por 4. Entonces, para que el valor absoluto de b al cuadrado menos 4 veces ac sea un cuadrado perfecto, lo único que necesitamos es que esta expresión sea un cuadrado perfecto. Y eso es un sí, solo sí, porque 4 es un cuadrado perfecto. De hecho, si tuviéramos A de la forma
2 a la i, p de la forma 2 a la i por n y c de la forma 2 a la i por p, lo mismo puede ser aplicado porque ahora en lugar de 4 nos va a quedar 4 a la i. Y vemos que la misma solución tiene sentido porque nos vamos a fijar si este pedazo que está aquí es o no un cuadrado perfecto cuando m, n y p son impares. Está claro que la expresión b al cuadrado menos 4ac, valor absoluto, va a ser un cuadrado perfecto si, solamente si, la expresión valor absoluto de n al cuadrado menos 4mp es un cuadrado perfecto. ¿Ok? Entonces esa es la situación que más o menos vamos a querer estudiar. Pero ¿cómo garantizamos que van a existir 3 elementos A, B y C que cumplan esta condición? ¿Cómo lo vamos a garantizar? Es allí donde vamos a utilizar el principio de casillas. Vamos a tomar un número entero, vamos a llamarle un número entero X, y lo vamos a colocar en la caja 2 a la I. Si es que 2 a la I divide a X y 2 a la I más 1 no divide a X. Eso quiere decir que el número X es de la forma 2 a la I por algún número impar, ¿no? Un número impar que vamos a llamarle T, ¿no? La única manera de que 2 a la I más 1 no divida X es que T sea un número impar. Muy bien, entonces ya con esto establecido y sabiendo que tenemos sabiendo que tenemos 2021 elementos y 1010 cajas, ¿no? Porque estamos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 a la 1009. Eso nos quiere decir que existe al menos una caja, ¿no? Podemos suponer sin pérdida de generalidad, que es esta caja de acá, de tal manera que posee 3 elementos y para esa caja utilizamos el argumento que les he mencionado anteriormente. Entonces, quiero que noten cómo la solución se construye de manera natural. No es una cosa artificial que por allí alguno quizás podría decir, ¿no? Estos problemas de Olimpiadas me salen si es que conozco el truco o no. Eso no es tanto así. Un entrenamiento tiene como motivación que ustedes aprendan a encontrar los patrones para poder resolver este tipo de ejercicios. Entonces, la idea es que cuando ustedes ven casillas, no solamente vean qué problemas se resuelven con casillas, sino qué patrón puede encontrar en el problema para poder utilizar el principio de casilla. Entonces, lo que les comenté hace un rato era que traten de ver enunciados de la forma, demuestra que existe, un elemento que cumple tal cual cosa, ¿no? Y tratar de buscar que las cantidades se ordenen o por lo menos traten de buscar elementos que tengan este tipo de expresiones, ¿no? M por N más 1 con M. ¿Ok? Sin embargo, no siempre va a ser evidente o no siempre uno va a poder encontrar las cajas correctas. Uno podría pensar que el ejercicio que menciono aquí abajo, este último que está aquí, uno podría pensar, bueno, pues lo único que hay que hacer, ¿no? Es hacer, ¿no? Es hacer pares, ¿no? Es agrupar en pares los números 1, 2, hasta 2n, agruparlo en pares, tomar 1, qué sé yo, A1B1, A2B2, ¿no? Así hasta ANBN. Entonces los agruparíamos en pares, ¿no? A1B1, A2B2, ANBN, y bueno, con la única condición que AI más BI es un número primo. Y claro, uno dice, si tomamos n más 1 elementos, ¿no? Como aquí tenemos n cajas y nosotros tenemos n más 1 elementos, entonces existe una caja que contiene A2, ¿no? Entonces hay un par de números, A y B, de tal manera que los he tomado a los dos. Entonces uno diría, bueno, pues, si yo consigo dividir el conjunto de números del 1 hasta 2n, en pares, y los puedo agrupar en pares, de tal manera que la suma de esos pares sea un número primo, ya resolví el problema. Porque lo único que me quedaría de usar es
casilla para decir que he tomado dos elementos de ese par. Y alguien con justa razón podría reclamar, ¿ok? ¿Cómo encuentro yo esos pares de números de tal manera que la suma sea un número primo? ¿No? Eso es una pregunta que parece inclusive más difícil que el anterior, porque el anterior solamente me dice, bueno, esencialmente encuentra dos, ¿no? Que te da un número primo. Y si vamos a empezar a resolver, ¿no? Uno debería empezar con el caso n igual a 1, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Tendremos los números unidos. Esto es fácil de agrupar, solamente sería 1 y 2, que nos da 3. Y vamos a ver qué pasa con n igual a 2. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Vemos que los pares que podemos tomar son 1 y 2 y 3 y 4. Luego, uno diría, ah, ya, entonces parece que esto siempre es posible. A ver, con n igual a 3, uno va tomando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bueno, oh sorpresa, sigue habiendo la agrupación 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Ingenuamente uno podría decir, ah, seguramente tengo que ordenar, ¿no? 1, 2, 3, 4, perdón, 3, 4, así hasta 2n menos 1, 2n. Pero ingenuamente estamos tomando que 4n menos 1 es siempre un número primo y claramente esto no va a ser verdad. Si seguimos con n igual a 4, aquí esto nos está cumpliendo. Si yo tomo 7 y 8, la suma da 15 y que no es un número primo. Claramente allí falló. Entonces, ¿qué hacer? Por allí no faltaría que diga, ah, entonces no se cumple. Sin embargo, lo que está ocurriendo en este problema en específico es que nos está faltando un teorema que es bastante complicado de demostrar, al menos para una charla que no tiene la intención de durar tanto, que es el siguiente, ¿no? Que es el teorema de Bertrand. Que por ahí alguno lo habrá escuchado, quizás habrá alguien que no, que lo que nos dice es que entre L y 2L siempre hay un número primo para L mayor o igual que 2, ¿no? Está claro que para L igual a 1 eso no se puede escribir. ¿Ok? Entonces, la demostración no la voy a hacer, no es el objetivo de la charla. Sin embargo, sí les voy a tratar de describir cómo utilizar ese teorema de Bertrand para poder escribir una solución. Por ahí quizá los chicos que ya han trabajado taller conmigo, han escuchado la versión de Bertrand pequeña que a mí me gusta utilizar, ¿no? Que entre n y n al cuadrado hay un número. De hecho, lo que demostré, los chicos que han estado en taller conmigo, les demostré que habían dos números primos diferentes, ¿no? Es una versión chiquita, que es interesante en algunos casos, ¿no? Aquí claramente necesito, creo que n mayor o igual que 3, si no me equivoco. Y bueno, te lo dejo a ustedes para que lo piensen. Y creo que con mayor o igual solamente necesitamos n mayor o igual que 2. Es una versión más chica. Es una versión, obviamente, mucho más débil que esta que está acá. Sin embargo, es útil en algunos problemas de limpieza. Entonces, a la pregunta de cómo utilizamos Bertrand para poder demostrar la afirmación que dije al inicio arriba, que es de poder emparejar de 2 en 2 a los números del 1 hasta 2n, con la suma ser un número primo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tenemos los números 1, 2, 3 hasta 2n, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, primero, ¿qué sumas puedo generar con 2n? Bueno, puedo generar 2n más 1, 2n más 2, hasta 2n más 2n menos 1. Todos estos números son mayores que 2n y menores que 4n. Por el teorema de Bertrand, sabemos que existe un número primo en esta lista. Creo que de hecho
podemos tomar así, ¿no? A ver, me corrigen si tomo todo. Sí, bueno. Podemos tomar estos números, y si no, bueno, pues suman n mayor o igual que 2. Y alguno tiene que ser un número primo. Ese número primo tiene que ser mayor que 2, porque esta cantidad es mayor o igual que 2. Y lo que vamos a hacer es que este número primo va a ser impar, entonces tiene que ser de la forma 2n más 2l más 1. Y lo que vamos a hacer es agrupar 2l más 1 con 2n. Luego 2l con 2n, 2l más 2 con 2n menos 1. Luego 2l más 3 con 2n menos 2. Y así vamos a seguir hasta agrupar n más l con n más l más 1. Entonces todos estos pares tienen como suma el número primo p, pero todo salió p, p hasta el último, ¿no? Que sale 2n más 2l más 1, que es el número primo p que ya hemos escrito en líneas arriba. Entonces, hemos emparejado los números que van desde el 2l más 1 hasta 2n, y nos falta emparejar a los números que van desde el 2l hasta el 1. Y bueno, para emparejar a los números que están aquí, solamente un argumento inductivo es necesario. Con un argumento inductivo, inducción fuerte seguramente, termina la demostración de la afirmación. Podemos emparejar de 2 en 2 a estos números, de tal manera que la suma sea siempre un número primo. Eso acabaría la demostración a este problema. Y de nuevo, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, me lo puede hacer saber. Entonces, ya para terminar, antes de decirles gracias y puedan descansar. Ya para terminar, algunas anécdotas que yo sí tengo con el principio de casillas. Yo aclaré que era uno de los primeros teoremas que aprendí cuando empecé a estudiar Olimpiadas. Es que yo no lo aprendí en un curso de combinatoria, lo aprendí de hecho mientras estaba estudiando teoría de números. En ese tiempo mi profesor era Jorge Tipe, quizás por ahí alguno lo conoce. Él era parte de mis entrenadores y él dejó como ejercicio el siguiente problema que cuando he dictado teoría de números he tratado de siempre comentarlo. En ese entonces yo no sabía cómo demostrar el teorema de Fermat, ¿no? Yo no sabía. Y él dejó el siguiente enunciado, ¿no? Él decía, el teorema de Fermat dice que si A y P son coprimos, y P es un número primo, ¿no? Bueno, solamente vamos a A y B coprimos. Vamos a ponerle A y B coprimos. A y B coprimos, entonces A elevado, bueno, de hecho es el teorema de Dirichlet, creo que voy a enunciar, ¿no? Ahí me corrigen si es que lo estoy diciendo mal. A la phi de B, de hecho se llama Euler, ¿no? Teorema de Euler. A la phi de B es igual a es congruente con 1 módulo B. Eso fue lo que él nos mencionó, ¿no? Donde este phi de B es la función indicadora, ¿no? La función de Euler. Función indicadora. Entonces, lo que él dijo es, bueno, todavía no estamos en condiciones, ustedes no tienen la capacidad, o por lo menos la teníamos en ese momento, de cómo demostrar ese tipo de enunciados. Pero él nos dijo, muy bien, traten de demostrar algo que quizás sea más débil, pero le va a ser igual de útil. Que si ustedes tienen A y B coprimos, ¿no? Entonces existe un entero n, ¿no? Existe n entero positivo, de tal manera que A a la n sea congruente con 1 módulo. Dijo, bueno, quizás esto no lo consiguen demostrar, no importa, pero traten de hacer una cosa más de.
Y la verdad es que fue muy grato cuando nos explicó en clase diciendo, bueno, la herramienta que tienen que utilizar es el principio de casilla. Primero porque me hizo entender algunas cosas que para mí eran bastante estándar, que en los problemas de casillas, ¿no? Uno siempre tenía que tener cajas reales, ¿no? O sea, cajas, o sea, tipo un color establecido o por lo menos una cantidad establecida, ¿no? Sin embargo, él me enseñó a entender que cuando uno utiliza la palabra cajas puede ser cualquier cosa. Lo que dije en la solución del problema en la Conosur, si ustedes se ponen a pensar un poco, esto no es realmente una caja. No es que uno lo esté pensando realmente como una caja, sino que uno establece como caja eh, imaginaria y va colocando elementos en esta caja imaginaria que son los números mediante alguna regla de divisibilidad. Y para este problema se hace lo mismo. Se van mandando los restos módulo B, resto 0, resto 1, hasta resto B menos 1, y uno va tomando potencias de A, y lo que demuestra es que eventualmente van a existir dos que sean congruentes módulo B, y luego como son coprimos, uno puede cancelar, ¿no? Si suponemos que I es mayor que J, al cancelar términos A nos va a quedar A a la I menos J congruente con 1 módulo B. Y bueno, ya está. Eso quiere decir, ¿no?, que ese fue el paso, digamos, importante en mi entrenamiento en el que yo aprendo, ¿no?, que uno tiene que tener esa creatividad de cómo establecer las cajas, como siendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso quizás es más una anécdota que una proposición. Seguramente ustedes van a seguir utilizando la versión con funciones indicadoras, pero, a mí me gusta bastante recordar esa versión más débil porque se me hace más fácil de enseñar o se me hace más fácil de demostrar para alguien que recién está aprendiendo Olimpiadas este tipo de expresión. Entonces, muchas gracias. Espero que les haya parecido interesante la charla de hoy. Y ya saben, cualquier cosa pueden preguntar. Muchas gracias, Jesús. Estuvo bastante buena la charla. Vamos a ver si hay preguntas del público en el chat. Bueno, yo creo que está bastante claro. No hay más preguntas. El tema es muy interesante. Y bueno, para despedirnos ya, comentarles a todos los que están viéndonos por el Facebook que vamos a iniciar este 19 un nuevo ciclo, ¿no?, de entrenamiento. Tenemos salones de entrenamiento de Olimpiadas donde pues tenemos alumnos excepcionales que están desarrollándose para que puedan representar bien en las diferentes Olimpiadas, y vamos a iniciar este entrenamiento el 19, así que están todos súper invitados, todavía hay tiempo para inscribirse. Y también comentarles que vamos a instaurar en estos entrenamientos lo que es la Olimpiada Interna, ¿no?, que va a ser mensual. O sea, los chicos que están entrenando van a tener una Olimpiada Interna para que puedan entre ellos competir. Y esto me parece algo muy bueno, pues la competencia siempre genera que uno se esfuerce más, ¿no?, si que quiere lograr estar en un buen puesto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias nuevamente, Jesús. Muchas gracias a todos los que vieron la exposición, y con nosotros será hasta pronto. Y saludos para los chicos de los talleres con los que ya estamos trabajando, como Diego, ¿no? O Sí, Carlos, ¿no? sí, que Diego está acá, por cierto, con nosotros. Sí, claro, claro. Listo. Muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego.